Muy bien, pues estamos en el curso de resumen del Nuevo Testamento contestando algunas preguntas importantes relacionadas con su mensaje. Y la pregunta que vamos a contestar ahora es, ¿cuál es el tema central del Nuevo Testamento? Ya hemos dicho, el Nuevo Testamento en realidad es una colección de libros, pero al mismo tiempo es un autor intelectual el que inspiró todos ellos y es Dios. Así que el Nuevo Testamento tiene un tema central. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, el Nuevo Testamento comienza exactamente donde termina el Antiguo Testamento. La intención del Nuevo Testamento es explicarle a los lectores, a sus lectores, a los seres humanos, cómo se cumple el plan redentor de Dios, iniciado desde Génesis capítulo 3. Dios cumple el plan de redención por medio del Señor Jesucristo, el Mesías esperado, que indiscutiblemente es el personaje principal de todo el Nuevo Testamento. Basta que tomes cualquiera de los libros del Nuevo Testamento y leas un par de páginas y vas a descubrir que el personaje principal de todos sus libros siempre, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, por medio del Señor Jesucristo es que Dios progresa su plan redentor. El tema del Nuevo Testamento gira alrededor de la primera y de la segunda venida de Cristo al mundo y la respuesta que Dios espera de nosotros los seres humanos en relación con esa verdad. De toda la vida de Cristo, que se nos narra en el Nuevo Testamento, el énfasis mayor del Nuevo Testamento recae en la muerte y en la resurrección de Cristo. Basta tomar cualquiera de los evangelios y ver su contenido y van a comparar la cantidad de capítulos que le dedica los autores a hablar del nacimiento, infancia, juventud y ministerio del Señor Jesucristo comparado con los capítulos que le dedica a la crucifixión y a la resurrección, y se van a dar cuenta en dónde está el énfasis de ellos. Claramente, el Nuevo Testamento no solo nos habla de Cristo, sino pone el ojo sobre su muerte y su resurrección como la cúspide de su obra. Esos dos hechos, la muerte y la resurrección de Cristo, es el pináculo del plan redentor de Dios. El anuncio de esos hechos, el anuncio de la muerte y de la resurrección de Cristo, ese anuncio de ese mensaje y de los efectos que ese mensaje trae en la vida de los que lo creen, es lo que la Biblia llama la buena nueva, el evangelio que el Señor mandó que se anuncie a todas las naciones. La palabra evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias que el Señor Jesús mandó a sus discípulos llevar a todo el mundo es precisamente eso, que Él ha muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, y luego que se levantó de entre la muerte conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, y que gracias a eso nosotros tenemos perdón de pecados y justificación delante de Dios por medio de la fe. Ese mensaje es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento, es el mensaje de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Entonces, ese es lo que podemos llamar el mensaje principal del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo está organizado el mensaje? Este mensaje, ¿cómo se distribuye a través de los libros del Nuevo Testamento? Es lo que nosotros llamamos, si hiciéramos un bosquejo en una sola idea, ¿cuál es el tema del Nuevo Testamento? Yo lo diría así. En una sola idea podríamos decir que el Nuevo Testamento nos presenta la persona, las enseñanzas y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el tema del Nuevo Testamento es hablarnos de la persona, de las enseñanzas y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje a lo largo del Nuevo Testamento se acomoda en tres secciones principales, podríamos decirlo así. Lo que yo llamo, en primer lugar, la presentación. En segundo lugar, para los que están llenando ahí sus espacios en blanco, el mensaje central del Nuevo Testamento, que es la persona, la enseñanza y la obra de nuestro Señor Jesucristo, se arregló en el Nuevo Testamento a través de tres bloques. Lo que es la presentación de la persona, enseñanzas y obra de nuestro Señor Jesucristo. De eso se nos habla en los evangelios y en el libro de los Hechos, y también de la obra de sus apóstoles que siguieron las enseñanzas de Cristo en el marco profético del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, el primer bloque que sostiene esa idea central en el Nuevo Testamento está en los libros de los evangelios y en el libro de los Hechos, que nos presentan la persona, enseñanzas,
profecías y obras de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles en el marco profético del Antiguo Testamento. Vale decir esto, porque ustedes van a encontrar en los evangelios y en Hechos citas directas y alusiones indirectas al mensaje del Antiguo Testamento. Es decir, el Señor Jesucristo y sus discípulos están demostrando que lo que ellos están viviendo e enseñando es el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento. El segundo momento en el bosquejo del Nuevo Testamento es lo que llamamos la explicación. La explicación, ahí en sus bosquejos para los que toman nota. Esta es la parte de las cartas. Las 21 cartas del Nuevo Testamento explican muchas verdades acerca de la persona, obra, enseñanzas y profecías de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles en el marco profético del Antiguo Testamento. Lo que los evangelios y hechos presentan, que es a Cristo y sus apóstoles, con sus enseñanzas y profecías y obras y milagros, las epístolas lo explican. Toman eso que ya se nos presentó y ahora lo explican sus implicaciones, sus ramificaciones en la vida de las personas, en su vida espiritual y en su vida práctica. Por último, la tercera parte es la consumación, que es el libro de Apocalipsis. En ese libro se expone el cumplimiento de las profecías que nuestro Señor Jesucristo hizo en el marco profético del Antiguo Testamento. De eso se trata Apocalipsis. Es la consumación de todas las profecías hechas desde el principio hasta el fin por Dios y por nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ese sería un buen bosquejo del Nuevo Testamento completo. La presentación de Cristo y sus obras y enseñanzas y sus apóstoles en el marco del Antiguo Testamento, la explica en los evangelios y hechos, la explicación de eso en todas las cartas y luego la consumación o el cumplimiento de todo eso en el libro de Apocalipsis. ¿Está claro? Bueno, entonces, si vamos un poco más a detalle, ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? ¿Cómo se compone el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se compone de 27 libros escritos por 8 autores diferentes en un periodo aproximado de 50 años. Más o menos entre el año 45, que puede ser la fecha más temprana que se escribió el libro más temprano del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es? Pues hoy lo van a descubrir, los voy a dejar en suspenso, ¿ok? Y el 95 o 96 después de Cristo, que se escribió el último de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta o fue dividido, tiene 260 capítulos y 7.957 versículos. Esto es un promedio de 31 versículos por capítulo. Ahora, cuando se escribió el Nuevo Testamento en su idioma original, no estaba dividido en capítulos y en versículos. Eso vino posteriormente, ¿ok? Originalmente, el Nuevo Testamento fue escrito en letras mayúsculas del idioma griego. En letras mayúsculas se le llamaban unciales. ¿Me doy a entender? También no tenía espacios. ¿Por qué cuando se escribió el Nuevo Testamento no tenían espacios las palabras? Cuando usted escribe su nombre, pone su nombre, deja un espacio, su apellido. ¿No es cierto? Dejamos espacios entre las palabras. ¿Por qué ellos no hacían eso? Porque en los tiempos del Nuevo Testamento era muy caro escribir. Y todo era a mano. No existía la imprenta ni los medios de reproducción masiva de materiales, así que todo era muy costoso. Se escribía en placas de metal, en pieles de animales, en papiro que solamente crecía en Egipto y era muy costoso traerlo desde allá. En fin, entonces para escribir aprovechaban hasta el último rincón posible. ¿Me doy a entender? Escribían en mayúsculas, sin espacios. Eso se llamaban unciales. No tenían números de capítulos, no tenían números de versículos. No fue sino hasta más de 1200 años después de que se escribió, después de Cristo, que se le agregaron números de capítulos al Nuevo Testamento. En el año 1227 de nuestra era, un monje llamado Stephen Langton es el que se atribuye que le puso los capítulos a la Biblia y al Nuevo Testamento. Y luego, casi más de 300 años después, le agregaron los números de versículos. Tenían un trabajo difícil para encontrar las referencias bíblicas
antes de ese tiempo, hasta que a alguien se le ocurrió este sistema que se ha convertido en universal. Entonces fue en el año 1556, más de 3 siglos después, que Roberto Estienne le agregó los números que llamamos versículos. Antes de eso, no tenían. ¿Se imaginan para encontrar un pasaje de la Biblia? Y luego hubo una etapa en que eran rollos. Entonces, ¿se imaginan? Desenrollar para encontrar una referencia y buscarla era todo un trabajo. Después de eso, pues hicieron lo que se llaman códices. Los códices ya eran libros como nosotros los conocemos. Alguien dijo, bueno, eso es muy trabajoso encontrar un pasaje. Vamos a hacerlo en forma de páginas. Eran unos librotes como de este tamaño. ¿Ok? Se llaman códices. Y hoy, gracias a la internet, podemos ver fotos de los manuscritos más antiguos ahí, sin tener que viajar a los museos en Europa o en Medio Oriente donde se encuentran los manuscritos originales. Ya tenemos fotos de todo eso. Así hemos respondido entonces 3 preguntas importantes en este momento, y las preguntas fueron: ¿cómo? Me regreso. ¿Cuál es el tema central del Nuevo Testamento? ¿Cómo fue organizado el mensaje del Nuevo Testamento? Y también, ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? En el próximo video vamos a considerar qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento. Ahí nos vemos entonces.